Pues vamos a entrar a lo que es el mensaje que Dios tiene preparado para este día, Dios para nosotros como su iglesia. Y antes de entrar en el tema, quiero compartir con ustedes algunas cifras, algunos datos curiosos e interesantes. Se dice que en este año, por séptimo año consecutivo, Finlandia se ubica como el país más feliz del mundo, el país más alegre del mundo. ¿Lo sabían? ¿Lo habían escuchado? Finlandia, por séptimo año consecutivo, el país más feliz y o alegre del mundo. Están también Dinamarca, Islandia, Suecia, Holanda y Noruega. Y se dice que en estos países, en particular en Finlandia, si se te pierde la cartera, es garantía de que la vas a recuperar. En este país todos se ayudan, todos son buenos, hay paz, la gente no se preocupa tanto quizá por la inseguridad, por algunos detalles. Entonces, estos países tienen la característica de que los habitantes hacen o practican lo bueno a los demás, no se preocupan por cosas particulares y pues están viviendo bien su vida. ¿A quién no le gustaría quizá vivir en uno de esos países? Yo creo que a varios, ¿verdad? Varios ya levantaron la mano. Y, ¿saben, hermanos? Como seres humanos buscamos siempre la felicidad. Queremos estar alegres porque nos hace sentir bien. Siempre queremos sentirnos felices y alegres porque nos hace sentir bien, ¿correcto, hermanos? Y permítanme preguntarles, ¿qué significa vivir alegre? Para ustedes, ¿qué significa vivir alegre? Lo que les venga a la mente. ¿Qué significa para ti vivir alegremente? ¿En paz? ¿Qué más? ¿Para ti qué significa vivir alegremente? Estar llenos de Dios. ¿Alguien más? ¿Qué significa vivir? Confiados, gracias. Si te dijeran que puedes vivir alegre toda tu vida, ¿cuál sería tu reacción? ¿Qué harías? ¿Sería de asombro? ¿Te preguntarías cómo? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Aceptarías esta invitación de ¿quieres ser alegre toda la vida? ¿Lo aceptarías? ¿Sí o no, hermanos? ¿Y sabes algo? En la Biblia, Dios nos invita a vivir con alegría nuestra vida cristiana y es la lectura que esta tarde tenemos para todos. Y está en Filipenses 4:4-7, como la leímos, y dice: viven con alegría su vida cristiana, lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto, no se preocupen por nada, más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que son cristianos. Y hermanos, con base a este versículo de Filipenses 4:4, es el título del mensaje de esta tarde para esta su iglesia. Vivan con alegría su vida cristiana, hermanos. Es la invitación este día a vivir alegremente nuestra vida cristiana. A pesar de lo que estés pasando, a pesar de lo que te dicen, a pesar de lo que escuchas, a pesar de lo que piensas, la invitación es a vivir con alegría la vida cristiana. Yéndonos un poco más a fondo, vivir con alegría esa vida cristiana. A pesar de lo que un doctor te pueda decir en cuanto a un dictamen médico, a pesar de lo que en el trabajo, las circunstancias, en casa, en familia, la invitación este día es a vivir con alegría la vida cristiana. Y más en casa, hermanos, vivir con alegría la vida cristiana en el matrimonio, en la relación de padre e hijos. Vivamos
con alegría nuestra vida cristiana. ¿Quién no quisiera vivir con alegría? ¿Correcto, hermanos? Así que en el mensaje de hoy, Dios quiere compartir con nosotros dos características para vivir con alegría nuestra vida cristiana y un resultado por el hecho de vivir con alegría nuestra vida cristiana. ¿Quieren que sepamos cuáles son estas dos características y cuál es el resultado de esta vida, de vivir nuestra vida cristiana alegremente? Ok. El primero está en Filipenses, si tienen Biblias, si no aquí están también los pasajes. Esta es versión traducción del lenguaje actual. El capítulo 4 decía, vivan con alegría su vida cristiana, y lo dice dos veces. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Y el versículo dice, el 5 menciona, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Primera característica, hermanos, para vivir o de vivir nuestra vida cristiana alegre es ser buenos y amables. Quizás es algo que escuchamos, que nos dicen, que sabemos que debemos hacer, pero la Biblia menciona, seamos buenos y amables. Y sabes, hermano, hoy más que nunca los actos de bondad son necesarios. Hoy más que nunca el mundo, la sociedad necesita ver actos de bondad. Y en la Biblia Dios nos dice que seamos buenos y amables. Y menciona algo más el pasaje. Que se den cuenta las personas que somos buenas y amables. Que en tu casa, que en el trabajo se den cuenta que eres bueno y amable. Primera de Pedro 3:16. El contexto de este pasaje es, en la traducción del lenguaje actual, es que se nos mencionan los deberes cristianos. Se nos dice que debemos vivir con armonía. Se menciona que si alguien te hace un mal, no respondas con otro mal. Y viene este pasaje con este versículo. Y menciona también un versículo antes que si tú confías en Dios, explícale a los demás cómo confías en Dios y por qué confías en Dios. Y este versículo dice, pero háganlo con la amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. ¿Quieres vivir tu vida alegremente? Sé bueno y sé amable con todos. Esa es la primera característica de vivir con alegría. Ser bueno a pesar de las circunstancias. Es un deber cristiano. Es vivir en armonía. Y es algo que Dios nos quiere recordar hoy. Que como familia, como hijos, como esposos, seamos buenos a cada situación. Segunda característica, hermanos, está en el versículo 6, Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, más bien oren y piden a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Segunda característica, hermanos, de vivir alegremente es no nos preocupemos por nada. Qué fácil es leerlo y decirlo, ¿verdad, hermanos? No nos preocupemos por nada. Y si me permiten ponerlo, es sinónimo, confiemos más en Dios. Dicen que las preocupaciones son cadenas de pensamientos e imágenes, de sensaciones negativas e incontrolables. Lo repito, las preocupaciones son cadenas de pensamientos e imágenes de sensaciones negativas e incontrolables. Y sabes, hermano, el 85% de todo lo que pensamos no va a ocurrir. Vivimos pensando y no lo vamos a resolver.
o simplemente no pasará lo que estamos pensando. Así que la Biblia nos invita a, no se preocupen, confíen en Dios. Creo que como humanos, parte de nuestra naturaleza humana es vivir pensando, vivir preocupándonos, vivir imaginando escenarios de lo que podría pasar si nos quedamos sin trabajo, si tenemos una enfermedad. Y está comprobado que el 85% de las cosas que imaginamos, pensamos, no van a pasar. No las podemos resolver por preocuparnos. Y lo que Dios nos dice, ¿quieres vivir tu vida cristiana alegremente? Confía en mí. Pero esto no pasa mágicamente, hermanos. Queremos no preocuparnos tanto. Dios nos da la solución y la propuesta a esto. Y está en este mismo pasaje. Más bien, oren y pidan a Dios. Hermanos, ¿queremos dejar de preocuparnos en medida? Oremos y pidámosle a Dios lo que nos preocupa, lo que necesitemos. Ora y pídeselo a Dios. Así que, hermano, en esta mañana el ánimo del exhorto es: ¿cómo está tu tiempo de oración con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de meditar, de llevarle a Dios todas nuestras necesidades? Y otra característica para dejar de preocuparnos es ser agradecidos. En la anterior ocasión que me tocó predicar, o la anterior, comentaba que es necesario agradecer las cosas que la esposa, que los hijos hacen. Mantengamos ese sentimiento de ser agradecidos. Va a ser parte para no preocuparnos y va a ser parte para vivir con alegría nuestra vida cristiana. Pero no solo esto, hermanos. Proverbios 3, 5 y 6 menciona que pongamos toda nuestra confianza en Dios y no en lo que sabes. Creo que muchas veces automáticamente o autónomamente decimos: yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo puedo resolver esto en el trabajo. Confiemos más en Dios y Él nos ayudará en las necesidades que tengamos. Así que, hermanos, segunda característica para vivir con alegría nuestra vida cristiana es: no nos preocupemos, confiemos más en Dios. Dos características, hermanos: ser buenos y amables y no preocuparnos. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Para vivir con alegría nuestra vida cristiana. Y como hoy estamos celebrando y reconociendo a las mamás, el Día de la Madre, quiero compartir con ustedes dos historias, hermanas. Dos historias, iglesia, de dos mujeres. Dos mujeres en la Biblia que tenían un mismo problema. Eran de diferente tiempo, vivieron en diferentes años, pero tenían el mismo problema. Ambas mujeres eran estériles, no podían tener hijos. Y con el tema que estamos viendo hoy de vivir con alegría nuestra vida cristiana, a ambas mujeres Dios, a una le permitió y le hizo reír, y a otra le permitió tener un corazón alegre en el Señor. La primera es Sara. Sara, hermanos, todos conocemos, hemos escuchado a Sara, esposa de Abraham. Sara era estéril, no podía tener hijos. Y cuando Sara escucha la promesa de Dios de que les iba a dar descendencia, iban a ser de bendición, en Génesis 18:12 menciona que Sara se ríe al escuchar esa promesa de Dios.
pero se ríe por no creer, porque sus circunstancias le decían: ¿cómo voy a tener descendencia si soy estéril? Si ya soy de edad avanzada, ¿cómo va a ser eso posible? La promesa que Dios hizo tanto a Abraham como a Sara incluía descendencia, incluía tierra y bendición para las naciones. ¿Y recuerdan qué hizo Sara? Sara quiso ayudar a Dios a cumplir esa promesa, ¿recuerdan? Que le dijo a Abraham que tuviera ahí un hijo con su sierva. Las circunstancias de Sara, lo que ella pensaba en su realidad, ella quiso ayudar a Dios a cumplir su promesa y le dijo a Abraham que tuviera un hijo con su sierva. Si bien Sara creyó, Sara confió en la promesa, humanamente, por su mente, estoy seguro que pasaron muchas cosas, muchas preguntas, muchas dudas, angustias, de decirle: Dios, creo en tu promesa, pero humanamente no sé cómo va a ser esto posible. Sara decidió creer y confiar en Dios. Y Dios prometió algo y se cumplió. Y cuando la promesa de Dios se cumplió, es este versículo, y Sara dice, Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. Este pasaje es del nacimiento de su hijo Isaac. Hermana, Dios quiere hacerte reír. Si bien es cierto que Dios quiere que vivas con alegría tu vida cristiana, Dios quiere hacerte reír. Sin importar la circunstancia, lo que humanamente tú veas y tengas, Dios cumplirá su promesa en ti con base a lo que su palabra ha dicho. Segundo ejemplo, hermanos, y quizá un poco más significativo por el contexto, si me permiten decirlo, es Ana. Ya tuvimos parte de un mensaje de Ana. Y como recuerdan, esa vez nos comentaban que Ana es o fue esposa de Elcana. Elcana tenía dos esposas. Una de ellas era Penina, y ella, Penina, la esposa de Elcana, podía tener hijos. Tenía hijos. Pero Ana no podía tener hijos. Era estéril. Por este motivo, Ana vivió muchas cosas complicadas que menciona la Biblia. Ella vivía afligida, vivía desesperada por no poder tener hijos. Ana recibía burlas. La otra esposa de Elcana, Penina, se burlaba de ella por su esterilidad. Eran cruel con Ana. Y todo esto, todas estas situaciones generaban dolores, tristeza en ellas, en ella, en Ana. ¿Y saben qué hacía Ana a todas estas situaciones? Clamaba y oraba a Dios. Ana todos los días oraba a Dios pidiendo un hijo. Y en un momento de su vida, Ana oró y le prometió a Dios que si le daba un hijo, él lo iba a ofrecer al servicio de Dios. Dios escucha la oración
de Ana, tuvo un hijo. Y cuando este hijo fue creciendo y cuando tuvo la edad suficiente, Ana lo llevó al templo, lo llevó al tabernáculo para ofrecerlo a servicio de Dios como lo había cumplido. Y este versículo es la oración que Ana da en respuesta al recibir el hijo que ella pedía tanto. Y este versículo dice: luego Ana oró: mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido, ahora tengo una respuesta para mis enemigos, me alegro porque tú me rescataste. Dios alegró el corazón de Ana respondiendo a esta petición. Y hermana, es lo que Dios quiere hacer también contigo. Alegrar tu corazón. Que tu corazón se alegre en el Señor. Sea la necesidad que estés pasando, Dios quiere alegrar tu corazón. Vivamos con alegría nuestra vida cristiana. 2 características: ser buenos y amables, no preocuparnos. 2 ejemplos de mujeres a las cuales Dios a una le permitió reír y a otra le permitió alegrarse, alegrar su corazón en el Señor. Y falta el resultado, hermanos, ¿correcto? Falta el resultado de tener y vivir una vida alegre. Falta el resultado de vivir de una forma amable y buena. Falta el resultado de dejar de preocuparnos, y ese está en los siguientes versículos de Filipenses 4 al 7. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Hermanos, ¿cuál creen que es el resultado de vivir con alegría tu vida cristiana? Con base a versículo. ¿Cuál? Si vives tu vida con alegría, si haces lo bueno, si dejas de preocuparte, si oras, si eres agradecido, Dios te dará su paz. Y el pasaje menciona que es una paz que la gente no alcanza a comprender. Y más aún, es una paz que protege tu corazón y tu mente. Y al tener esa paz que protege tu corazón y tu mente, hace que no estemos pensando cosas que Dios no quiere que estés pensando. Sara, como lo mencioné, en todo su contexto de pensar cómo iba a ser posible la promesa de Dios, quiso ayudarle poquito a Dios. Señor, creo en tu promesa. Sé que voy a ser bendecida, sé que vamos a dar descendencia, pero yo soy estéril, tengo más de 60 años. Voy a cumplir tu promesa. Que mi esposo Abraham logre tener esta descendencia con mi sierva. Eso no era el objetivo de Dios, esa no era la promesa de Dios. La promesa era en Sara. Así como las promesas de Dios son para ti, hermana. Con respecto a Ana, a pesar del dolor, la tristeza, las burlas, ella cuidó su corazón y su mente, orando a Dios, pidiéndole siempre a Dios. Y Dios le concedió tener a su hijo. Hermanos, la invitación este día es:
a vivir con alegría nuestra vida cristiana. Y como inicié al principio preguntando, ¿qué significa vivir alegremente? Si te dijeran que puedes vivir de esta forma toda tu vida, ¿lo aceptarías? ¿Estarías de acuerdo? ¿Estaríamos de acuerdo en ser buenos y amables, en dejar de preocuparnos? Y a lo mejor en tu mente Dios está hablando. Y a lo mejor tienes esta pregunta: ¿cómo podré vivir con alegría? Pregunta redundante, ¿verdad, hermanos? Pero ¿cómo podré vivir con alegría? ¿Cómo ser bueno y amable? ¿Cómo dejar de preocuparme? ¿Cómo obtener esa paz? ¿Quieres la respuesta, hermano? ¿Qué dice Gálatas 5:22? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe. ¿Quieres vivir tu vida alegremente? ¿Estás teniendo los frutos del Espíritu en tu vida? Sean buenos y amables. Somos personas amables. Somos personas que confían en Dios, que tenemos fe en Él. Somos personas que a través del fruto del Espíritu tenemos paz. A la pregunta de ¿cómo podré vivir con alegría mi vida cristiana? Dios quiere recordarnos el versículo de Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu. Y quiero compartir este versículo en traducción del lenguaje actual. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. ¿Cuál fue el tema de hoy? Estar siempre alegres. ¿Cómo está el Espíritu de Dios en tu vida? Vivir siempre alegres. Vivir en paz con todos. Si vives alegre, estás teniendo este resultado, que es la paz que Dios da. Nos hace ser pacientes. ¿Y qué más, hermanos? Característica de vivir con alegría: ser buenos y amables, fruto del Espíritu, y tratar bien a los demás. Tener que, hermanos, dejarnos de preocupar. Y la respuesta aquí es, la pregunta aquí es, hermano, ¿estás caminando con el Espíritu Santo? Hace 2 clases en la escuela dominical. Una de las formas de vencer el pecado en nuestras vidas es, sabemos que todos tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es caminar con el Espíritu Santo. Hermanos, queremos vivir con nuestra vida de forma alegre. Camina con el Espíritu de Dios. Si caminas con el Espíritu de Dios, tendrás alegría, tendrás paz, serás amable. Y quiero terminar con este pasaje este día. Santiago 1, 2 y 3.
conocidos por muchos. Un pasaje que para muchos es base en situaciones complicadas. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. En cualquier tipo de problema, considéralo un tiempo ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para alegrarnos. Híjole, ¿es complicado? Cualquier tipo de problema que tengas, considéralo un tiempo para alegrarte. Pero acabamos de ver que la alegría tiene dos características. Si tenemos un problema, una situación complicada, practiquemos ser buenos y amables. Si tenemos un problema y una situación complicada, practiquemos no preocuparnos, orar, ser agradecidos. Es lo que quiere darnos a entender el mensaje. El versículo, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Un tiempo para confiar, para orar. Si bien tanto Sara como Abraham tomaron una decisión de ayudar a Dios en cumplir su promesa, pero tomaron esta decisión sin buscar la dirección de Dios, sin saber qué es lo que Él quería que se hiciera. Quisieron ayudarle a Dios, así como muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios en nuestras vidas. Y lo que hemos visto y aprendido es, oremos, busquemos la dirección de Dios. Caso particular de Ana. ¿De quién fue mamá? Ana. De Samuel. Samuel fue el profeta y el último juez que ungió a los dos primeros reyes de Israel. Ana fue la mamá de quien ungió a los dos primeros reyes de Israel. Y fue la mamá del último juez. Y hermanas, ¿por qué poner la historia de Ana en la Biblia? ¿Por qué la historia de Ana, mejor dicho, por qué la historia de Samuel no empezó como muchas otras historias? Por ejemplo, Samuel dando su vida en el tabernáculo, su servicio en el tabernáculo. ¿Por qué no empezó así su historia de Samuel? ¿O por qué no empezó la historia de Samuel siendo ya profeta? ¿O por qué la historia de Samuel no inició con sus padres siendo temerosos de Dios, un ángel bajando y diciéndoles, Dios les dará un hijo y será grande al pueblo de Israel? ¿Por qué no empezar esta historia así? ¿Por qué poner la historia de Ana en la Biblia? ¿Por qué poner la historia de Ana con dolor? ¿Por qué marcar la historia de Ana de las burlas? ¿Por qué marcar la historia de Ana de su llanto, de su tristeza, de todo lo que pensaba? Hermanos, ¿por qué incluir la historia de dolor de Ana en la Biblia?
¿Sabes por qué? Porque Dios es glorificado en la vida de Ana. Porque todo lo que se menciona, su debilidad, su tristeza, sus burlas, su llanto, su confianza, su deseo, su fe, su oración, todo lo que se menciona de Ana en la Biblia son evidencia clara de Dios obrando en la vida de Ana. ¿Sabes, hermano? Me atrevo a decir que las lágrimas de Ana, que de seguro hubo, forman parte de esa gloriosa historia, de lo que Dios estaba haciendo por el pueblo de Israel. Hermanas del Sembrador, esposas y madres, estoy seguro que como esposos y como hijos cometemos errores. Errores que, así como Ana, te hacen derramar lágrimas. Estoy seguro que como esposos e hijos te llevamos a dudar, a llorar, a preguntarte, a preguntarle a Dios, a tener temores. Esposas y madres del Sembrador, en tu vida has tenido dolor, burlas, desesperación. Pero también estoy seguro que en tu vida, sí sigues confiando en Dios. Y así como la historia de Ana, todo lo que has vivido, hermana, todo lo que has pasado, es parte de la historia, de esa gloriosa historia, de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Por eso Dios puso la historia de Ana así. Porque como mujeres y como madres, nosotros como esposos e hijos debemos honrarlas, apreciarlas, quererlas, amarlas. Así que, hermana, todo lo que Dios te ha permitido vivir, sufrir, tener, Dios lo ha puesto, porque Dios ha estado y estará trabajando en tu vida. El tema de hoy ha sido: vivan con alegría su vida cristiana. 2 características: ser buenos, no preocuparnos, tener paz. Así que, hermanos, el mensaje ha sido claro. Vivamos con alegría. Y el pasaje nos los dice y nos repite: vivan con alegría su vida cristiana. A pesar de las circunstancias, las limitaciones, lo que nosotros podemos ver, Dios tiene un plan. Les invito a inclinar su rostro, hermanos, para terminar con una oración. Señor, te damos gracias por tu mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias porque el mensaje de hoy nos invitas a vivir con alegría nuestra vida cristiana. Nos invitas a ser buenos y amables, a no preocuparnos, a confiar. Nos invitas a vivir en paz, solo como tú puedes darnos.
Sabemos que en situaciones difíciles nuestra fe puede ser puesta a prueba, Señor. Sabemos que nuestros temores pueden hacernos dudar, aunque estudiemos, conozcamos tu palabra, leamos, meditemos. Sabemos que las circunstancias pueden hacernos dudar. Y Señor, también sabemos que la clave es confiar y descansar en tus promesas. No en la sabiduría humana, no en la que las circunstancias, las cosas puedan decirnos, no en lo que un juez, un doctor, un abogado, alguien pueda decirnos. Descansamos en ti, Señor, confiando en que tus promesas serán cumplidas, pero también confiando en que hay una voluntad que debemos seguir y aceptar, Señor. Tu mensaje dice que vivamos con alegría nuestra vida cristiana, así que ponemos y pedimos que guardes nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para poder vivir con alegría nuestra vida cristiana, Señor. Te pedimos que nuestra fe y confianza solamente descanse en tu palabra, Señor, y que creamos en las verdades absolutas de tu palabra, Señor. Enséñanos a confiar en ti, en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia. Enséñanos a estar atentos a vivir caminando con el Espíritu Santo para tener los frutos que tú nos das a través de esa relación, Señor. Gracias, Señor, por esa tu iglesia, por tu palabra. Gracias por las hermanas, por las esposas y mamás aquí presentes, Señor. Te entregamos sus corazones, sus vidas, sus dolores, sus preocupaciones, sus estados de ánimo, Señor. Gracias porque todo lo que has hecho en sus vidas, Señor, todo, absolutamente todo, es parte de esa gloriosa historia, de lo que estás haciendo en ellas. Te pedimos fortaleza, sabiduría para cada una de ellas, Señor. Bendícelas, cuídeles y gracias porque son parte de esta tu iglesia, el Sembrador, Señor. Permítenos tener un buen domingo, Señor, descansar, llegar a casa, Señor, y vivir en armonía como familia. A nosotros como hijos y como esposos, Señor, te pedimos que nos enseñes y nos guíes a honrarlas, a amarlas, a quererlas y respetarlas, no solamente un 10 de mayo, sino en general, Señor. Gracias por tu gracia, tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.